Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma, al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a El velo de Maya. En este episodio vamos a explorar una figura tan fascinante como controvertida, Amin al-Husayni. Desde su papel como gran muftí de Jerusalén hasta su colaboración con el régimen nazi, al-Husayni es una figura central en la historia del nacionalismo palestino y un personaje clave en las teorías de conspiración que rodean el conflicto árabe-israelí. Acompañadme en este viaje a través de la historia para desentrañar los misterios y verdades detrás de esta enigmática figura. Para comprender la figura de Amin al-Husayni, primero debemos entender el contexto histórico en el que vivió. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano, que había gobernado sobre Palestina durante siglos, estaba en declive. Tras su colapso al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña y Francia, comenzaron a reconfigurar el Medio Oriente según sus intereses. Palestina quedó bajo el mandato británico, una administración temporal que tenía como objetivo preparar la región para la independencia, pero que en la práctica se convirtió en una ocupación colonial. En 1917, la Declaración Balfour complicó aún más la situación. Esta declaración del gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, lo que causó una gran agitación entre la población árabe local. La inmigración judía aumentó considerablemente en las décadas siguientes, lo que exacerbó las tensiones y conflictos entre las comunidades árabe y judía. En medio de este tumulto, Amin al-Husayni emergió como una figura clave. Nacido en Jerusalén en 1897 en una familia prominente, su destino parecía estar entrelazado con la política y la religión desde el principio. Estudió en la Universidad de Al-Azhar en El Cairo, uno de los centros más importantes del mundo islámico, donde comenzó a forjar su identidad como líder religioso y político. Su conocimiento profundo del Islam y su carisma natural lo hicieron un candidato ideal para liderar a los palestinos en un momento de creciente incertidumbre y conflicto. En 1921 fue nombrado Gran Muftí de Jerusalén, un título que le otorgó una enorme influencia sobre la comunidad musulmana en Palestina. Como Gran Muftí, al-Husayni no solo era el responsable de los asuntos religiosos, sino que también jugaba un papel crucial en la política. Utilizó su posición para unir a los palestinos en la resistencia contra el mandato británico y la inmigración judía. Su liderazgo fue instrumental en la revuelta árabe de 1936 a 1939, un levantamiento que, aunque finalmente fracasó, demostró la profundidad del sentimiento nacionalista palestino y la determinación de al-Husayni por liderar la causa. Sin embargo, la vida de Amin al-Husayni no está exenta de controversia. Durante la Segunda Guerra Mundial,
En un intento desesperado por encontrar aliados contra los británicos y los sionistas, al-Husayni se alió con el régimen nazi. Su viaje a Berlín en 1941 y su encuentro con Adolf Hitler son aspectos oscuros de su biografía que han generado innumerables debates y teorías de conspiración. ¿Qué llevó a al-Husayni a buscar la ayuda de los nazis? ¿Hasta qué punto estuvo involucrado en sus crímenes? Estas son preguntas que exploraremos a fondo en este episodio. Además de su alianza con los nazis, es crucial entender el impacto de al-Husayni en el nacionalismo palestino y cómo su figura sigue influyendo en la política contemporánea. Desde su exilio forzado hasta su muerte en 1974, al-Husayni nunca dejó de luchar por la causa palestina, dejando un legado complejo que aún resuena hoy en día. En El velo de Maya, nuestro objetivo es ir más allá de las narrativas simplistas y examinar las múltiples facetas de figuras históricas como Amin al-Husayni. Al hacerlo, esperamos proporcionar una comprensión más matizada de los eventos y personas que han moldeado nuestro mundo. Así que, sin más preámbulos, vamos a levantar el velo y descubrir los secretos de Amin al-Husayni. Arrancamos. Bueno, como cada sábado, ya a finales de mes, tengo que recibir a mi querido compañero Octavio Cortés, escritor, filósofo y agitador de minorías agitables. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Inés? Muy bien. ¿Qué mejor tiempo que el verano para las conspiraciones? O sea, uno que es lo que quiere, ponerse la tumbona, pedir un daiquiri y leer y escuchar cosas sobre conspiraciones, porque un verano sin conspiraciones es como un jardín sin flores. No es un verano, no es un verano completo. No es un verano. Un verano uno lo que quiere pues, es un poquito de sangría, un melón con jamón y conspiraciones. Esto es lo que es necesario para un verano feliz. Y además hoy traemos una conspiración de rabiosa actualidad, porque ilustrará mucho uno de los temas que más se discute hoy en día, que es el conflicto de Gaza. Y como es sabido, una de las cosas que pasa con el conflicto de Gaza es que la gente está muy mal informada. Porque supongo que a nuestros oyentes le habrá pasado, a mí me ha pasado, que la gente dice, oye, es que este tema yo de Oriente Medio, ese tema yo no lo acabo de entender. ¿Qué está pasando? 3.000 años, o sea, 3.000 años de conflicto. Es tan sencillo como eso. Ahora que venga un listo y te lo explique en 5 minutos. Ahí está. Y entonces hay cosas absolutamente... a ver, en Oriente Medio hay cosas que son difíciles de entender porque simplemente hay que estudiar un poco y leer un poco. Y luego hay cosas incomprensibles. Porque, por ejemplo, no sé si la gente se acuerda, la guerra de Siria fue hace unos 7 o 8 años. La guerra de Siria llegó un momento en que no había quien la entendiera. O sea, yo creo que Estados Unidos no bombardeaba porque literalmente no sabía a quién bombardear. Porque, ¿a quién me toca bombardear? ¿Sabes? Porque, es un poco como lo de Gila, ¿no? Hola, ¿con quién hablo? A ver, ¿pueden decir a quién bombardeo? Porque hubo un momento en que Estados Unidos estaba luchando contra el ISIS, pero los kurdos también estaban luchando contra el ISIS. Entonces, en principio, Estados Unidos tenía que ir con los kurdos, porque ambos luchaban contra el ISIS. Sin embargo, los kurdos también están en guerra con Turquía, que es un país de la OTAN. Entonces como que es... entonces, Estados Unidos llegó un momento en que se bloqueó porque no podía bombardear a nadie. Porque ellos lo que quieren es bombardear algo. Y entonces, cuando Estados Unidos más o menos se siente... Puede ser que tenga algún tipo de sentido, ¿no? Cuando tiras una bomba... Exacto, y vas a tener daños colaterales, además, pues hombre, podemos hacerlo con un poco de cierta organización y estrategia. La guerra de Siria llegó a ser un cacao tan enorme
que era realmente difícil de entender quién. O sea, yo creo que se estaban pegando tiros ahí porque se pegaban tiros. Pero aquello fue bastante incomprensible. Y el conflicto de Gaza, que no es el conflicto de Palestina, el conflicto de Gaza, es difícil de entender. Entonces, el personaje que vamos a tratar hoy, que es Amin al-Husseini, es un personaje que la gente no suele conocer, pero que es muy ilustrativo. ¿Por qué es ilustrativo? Porque es el padre del nacionalismo palestino. Vale. Y hago una pequeña introducción para que los oyentes se sitúen. El nacionalismo palestino es una forma de nacionalismo, como su nombre indica. Porque el nacionalismo palestino, pues, está compuesto de dos palabras, nacionalismo y palestino. El sustantivo es nacionalismo, por tanto, es una forma de nacionalismo. Y el nacionalismo no ha existido siempre. El nacionalismo es un invento del siglo XIX. Entonces, hubo un momento en que los árabes que corrían por allá, porque la población de lo que era el protectorado palestino, antes de la Primera Guerra Mundial, que era un protectorado inglés, había de todo. Había cristianos, había judíos y había árabes. Y entonces hay un momento en que el movimiento árabe escoge decir, oye, pues los árabes también merecemos una nación. Y entonces ese nacionalismo árabe, que es una cosa que surge cuando surge y surge bajo el dominio inglés, tiene unas consecuencias en Palestina, que también surge un nacionalismo árabe palestino. Y entonces el padre de esta cuestión es Amin al-Husseini. Hasta entonces nadie se le había ocurrido decir que existía una nación palestina o un pueblo palestino. No había nadie que se identificara como yo soy palestino. Lo que la gente decía es yo soy árabe, yo soy judío, yo soy cristiano. Y la gente que corría por allá, la gente que corría por lo que hoy sería Israel y Palestina, no había una nación. Había un... Te estás riendo de mí. Me hace mucha gracia. De mis explicaciones. Me hace mucha gracia, me imagino, mi imaginario, que ya sabes que está un poquito desajustado, pues me los imagino correteando por allá por el desierto, ¿sabes? Pues con túnicas, porque además físicamente son muy parecidos, no les distingues, o sea, claro, van vestidos igual, con sus túnicas, sus turbantes, sus cosas del desierto de por ahí. Que es una cosa que mucha gente explicamos y que es difícil, a veces la gente intoxicada por el discurso actual dice los palestinos, no. Lo que hay son árabes. Hay árabes, hay judíos y hay cristianos. Punto. Y entonces, que estas reclamaciones de los árabes sobre sus derechos o su tierra o lo que quieran ellos sean en forma de nacionalismo para generar una nación-estado con unas fronteras en lo que antes era el protectorado inglés, esto es un invento de una persona, de Amin al-Husseini. Y es un personaje especialmente inquietante como vamos a ver. Entonces, dime que hay nazis. Dime que hay nazis, por Dios. Hay nazis por todas partes. Por todas partes. Hoy es un gran día de nazis. Ingleses y nazis. Bueno, esto y árabes. puede salir bien. Y algún francés por ahí enredado. Bueno, ya para qué quieres más. Algún francés por ahí dando mala vida a la gente. Bueno, el caso es que vamos a, si te parece, vamos a explicar por qué es interesante la figura de Amin al-Husseini, por qué es una figura que puede interesar a los conspiranoicos y también para entender, digamos, el trasfondo del conflicto actual de Gaza, que quieras que no, que es una cosa que está condicionando muchísimo la política internacional. Bueno, Husseini nace en el cambio de siglo, nace en el 1897 y es el hijo del gran muftí de Jerusalén. ¿Qué es el gran muftí de Jerusalén? Es una figura más bien honorífica, ¿vale? Es como el patriarca de la figura, el máximo líder religioso de Jerusalén, de la población musulmana de Jerusalén. O sea, ¿y es lo mismo que un ayatolá? No. Vale. No. Porque nos lo ponen fácil, ¿eh? Nosotros tenemos papa y ya está. Bueno, ten en cuenta que el Islam está dividido entre suníes y chiíes y los ayatolás son chiitas. Digamos, pertenecen al Islam chiita, que es, por ejemplo, el Islam de Irán. Cuando la gente dice el mundo musulmán también es complejo y no es un mundo homogéneo. Y la principal división es entre suníes y chiíes, y eso explica, por ejemplo, muchas cosas de la situación actual. Por ejemplo, ¿por qué Arabia Saudí no está con Irán? Bueno, es porque Arabia Saudí y Irán practican un distinto tipo de Islam. Entonces, él es el hijo del gran muftí de Jerusalén.
¿vale? Y entonces eso quiere decir que su familia es una familia... él no es un tío que estaba ahí bebiendo agua de los charcos y cazando saltamontes. Es una gente acomodada, ¿no? Yo no puedo hacer el programa si no paras de reírte. Esto, que sepan nuestros oyentes que tengo que trabajar en unas condiciones muy difíciles. Sí, no voy a contar, contar si estás en pijama vestido o no. Me voy a callar. Eso para empezar. Es que esto no es serio, ¿eh? Te digo. Ay, Dios mío. Bueno, pues... saltamontes. Es que me hace mucha gracia, Octavio, cómo escribes las cosas. Que estuviera cazando saltamontes. Lo que quiero decir es que él es una persona educada, de una familia acomodada, que fue a la universidad y que en la universidad estuvo en contacto con, no digamos el típico pensamiento musulmán cerrado de 4 señores que están ahí con una pandereta, sino con el pensamiento político moderno. Y entonces él estudia en el Cairo, básicamente, y luego vuelve a Palestina. Bien, hay que entender que entonces, lo que estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, es que Egipto y todo lo que es Oriente Medio actualmente estaban bajo era un protectorado colonial de los ingleses. De los ingleses. Que le habían puesto el nombre Palestina, pero Palestina no significa que hubiera un país llamado Palestina, porque nunca ha habido un país llamado Palestina. Palestina es el nombre de una región. Es como decir Escandinavia. Nunca ha habido un país llamado Escandinavia. Es una zona donde están los suecos, los finlandeses, los noruegos y están ahí comiendo arenques. Eso es Escandinavia. Pero no es que haya un país que sea Escandinavia. O como si tú dices, no sé, Hispanoamérica. Pues es una zona. ¿Eh? O, no sé, la costa mediterránea. Pues es una designación a un trozo de tierra que había por allá, que cogieron el nombre de la provincia romana. Y la provincia romana se llamó Palestina, igual que, por ejemplo, las provincias españolas, la bética, la tarraconense, las provincias romanas tenían nombres. Y la provincia romana, que era la provincia de Judea, después de la revuelta del año 70, los romanos se enfadaron y dijeron, a la mierda, los judíos se han revuelto como nosotros, le cambiamos el nombre a la provincia y ahora se llama Palestina, porque viene de filisteos, que eran los enemigos de los judíos. Del nombre de los, ahí es cuando se destruye el templo, ¿no? El segundo templo de Jerusalén. Exacto, en el año 70, en la revuelta del año 70 contra los romanos. Y entonces, bueno, el nombre Palestina viene entonces, es como un nombre heredado de la provincia romana. Durante 2000 años ahí sucede de todo. Hay reyes cristianos de Jerusalén, hay dominio de los turcos, hay todo tipo de historias, ¿vale? Y lo que nos interesa es cuando llegamos a la situación cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en la cual aquello es un mandato británico, un protectorado, ¿vale? Y entonces los ingleses que estaban interesados en hacer una especie como de política de hechos consumados, tenían a este personaje que todo el mundo conoce, que es Lawrence de Arabia, T.E. Lawrence, que había trabajado para unificar a los árabes y para intentar que los árabes pudieran llegar a tener una gran nación árabe, ¿vale? Porque los árabes hasta entonces tenían esta estructura tribal, ¿vale? Que tú ibas por el desierto y entonces tú decías, ¿y ahora con quién tengo que hablar? Pues ahora tengo que hablar con este señor de aquí, el señor de la guerra de aquí. Pero luego tienes que hablar con el otro de la tribu y con el de la otra tribu y el de la otra tribu, y aquello era muy pesado. Y entonces, la idea de los ingleses de unir a los árabes no es porque de repente les venga un amor al desierto y a los camellos, es porque quieren tener una sola estructura y un solo interlocutor, porque si no es un dolor de cabeza. Y además a ver, que es gente que hay que irnos a buscar por el desierto. Es que estamos en 1918 y las comunicaciones no son como las que son. O sea, si tú realmente tenías que llegar a un acuerdo con 20 señores tribales, imagínate, ¿no? Uno por el desierto, buscar la hospitalidad árabe, tienes que quedarte una semana allí comiendo cordero y bailando para no ofender. ¿Me quiere sonar a gobernanza única, por ejemplo? Exacto, sí. Más o menos. Un nuevo gobierno mundial. Un saludo desde aquí a doña Úrsula, que parece que va a repetir. Bueno, y entonces, en aquella época es cuando los ingleses hacen la famosa declaración de Balfour, en la cual se muestran partidarios de que exista un Estado judío. La gente se piensa que el tema de Israel viene como reparación
al Holocausto, después de la Primera Guerra Mundial. No es así. Desde finales del siglo XIX ya había una inmigración de judíos que estaban volviendo a Tierra Santa en lo que ellos llaman la Aliyá, el regreso. Entonces era gente que veía una ocasión de salir de la situación de pobreza, sobre todo en Europa Oriental. Los barrios judíos eran barrios muy pobres y entonces dicen, bueno, pues yo me vuelvo a Jerusalén, me vuelvo por allá y tengo una manera de vivir en comunidad con mi gente, en mi tierra y fuera de esta especie como de semiestado de apartheid en los cuales vivían los judíos en el este de Europa, los judíos de la parte askenazí. Y en aquella época pues ya había habido regreso de judíos y ya estaba en marcha el proyecto sionista de Theodor Herzl, que también es una cosa nueva del siglo XIX. La idea es una idea nacionalista, en este caso nacionalista judía, de que la mejor solución para el problema de la convivencia de los judíos en Europa es darles un Estado. Y entonces una nación-estado. Entonces el lugar evidente es la tierra de los judíos, que es Judea, que es lo que hoy llamamos Israel. Entonces este es el marco. Los ingleses en la declaración de Balfour, pues lo que dicen es, bueno, pues vemos muy bien que haya un Estado judío ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces la inmigración judía comienza a aumentar y cada vez hay más judíos que van y se instalan allá. Hay que tener en cuenta que entonces las fronteras actuales no existen, ¿vale? Uh-huh. No hay nada parecido a las fronteras actuales. Uh-huh. Hay zonas de influencia de según qué gente, todos bajo el dominio inglés. Luego, las fronteras actuales son las fronteras que dejan los ingleses al salir de allí, ¿vale? Y dejan la frontera de Egipto, la frontera de Arabia Saudí, se inventan países, como por ejemplo se inventan Jordania, es un país inventado, porque para tener contento a uno de sus colaboradores, pero en aquel momento no existen todas estas fronteras. Lo que hay es aquella zona, evidentemente Jerusalén y el país de Israel es una zona religiosamente sensible y ya empieza a haber mucha inmigración hacia allá. Y al-Husseini, que odiaba sobre todo a los judíos, no se le puede decir antisemita porque claro, él también es semita, es un odio a los judíos, se involucra en todo tipo de actividades contra los judíos, en revueltas, en atentados, en actividades de protesta, intenta unificar a diversas facciones árabes, montar un sistema de resistencia, pero entonces los ingleses, que tampoco eran poco partidarios de líos, reprimen finalmente en 1936 la catastrófica revuelta árabe, que es el que montó al-Hussein y otra gente. Y hay una revuelta que dura un par de años, que empieza en el 36, desordenada, y los ingleses dicen, se acabó. Reprimen duramente aquello y al-Husseini tiene que huir y se instala en Irak. Bien. Y aquí empiezan las actividades... Hablando en Europa a principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, sí. Y entonces tiene una perspectiva al-Husseini. Primero, que hay que acabar con los judíos, por lo cual organiza el peor pogromo hasta entonces en Irak, que es una masacre de judíos que se llama el Farut, que la gente puede mirar, es largo de explicar, pero van a por ellos, los expulsan, van a sus casas, matan un montón, la gente tiene que salir con lo opuesto, los pocos sobrevivientes que quedan, y son expulsados. Había una comunidad muy tranquila en Bagdad de judíos desde hacía siglos, ¿vale? Porque lo que la gente también tiene que saber es que los judíos habían vivido muy tranquilamente en países musulmanes durante miles de años. Había comunidades judías en Marruecos, en Tánger, había comunidades judías en Argelia. Ahora no queda ni uno, pero entonces había comunidades muy, muy tranquilas. Entonces, él llega a una conclusión. Él está en Irak y dice, ¿cuáles son mis enemigos? Mis enemigos son los ingleses y los judíos. Por tanto, ¿quién hay en el panorama geopolítico que quiera combatir a los ingleses y a los judíos? ¡Oh! ¡Un señor pintor austriaco con bigote! Con bigotito y con dos perros y una novia que se llamaba Eva. Hitler. Entonces el tío dice, estratégicamente, mis aliados tienen que ser los alemanes, porque los alemanes claramente les están haciendo la guerra a los ingleses y claramente no le tienen mucha simpatía a los judíos. Y tienen un plan para sacarse a los judíos de encima. Entonces, ¿qué hace al-Husseini? Se resitúa y bueno, pues decide que su causa, que es la causa, digamos, árabe de los árabes en el antiguo protectorado de Palestina,
tendrá su mejor aliado en los nazis, en el régimen nazi. Y lo que hace él es, bueno, pues en 1941, después de estar en Irak reconstruyendo sus fuerzas después de la represión inglesa, el tío se planta en Alemania y va a ver a Hitler. Se reúne con Hitler en noviembre de 1941. Hay fotos de esta reunión, fotos que la prensa, digamos, progresista no está muy interesada en difundir, porque revelan claramente que la estructuración del movimiento de reivindicación nacional palestina es un invento nazi, directamente. Y no estamos hablando aquí de decir nazi de manera metafórica, no, nazi. O sea, es un acuerdo al que llegó un señor llamado Amin al-Husseini, que es el líder de los árabes de Palestina, con Adolf Hitler. De hecho, él se pega una pequeña gira por Alemania. Y una de las cosas que hacen es, aparte de verse con Hitler, se reúne con Himmler, Heinrich Himmler, el fundador de las SS, y se va a ver los campos de concentración, lo llevan a ver los campos de concentración. Y hay fotos de Himmler y al-Husseini visitando, no sé si es Munchausen o Buchenwald, no sé cuál es. Y al-Husseini escribió que le gustaba, está muy bien esto está... Es una solución bastante buena esta, ¿sabes? O sea, el tío decía, esto me gusta. ¿Qué ganaban los...? Octavio, perdona que te interrumpa, una pregunta. ¿Hay algún acuerdo firmado por escrito de este...? No creo que se llegara a firmar nada, porque ten en cuenta que al-Husseini, aparte de ser el muftí de Jerusalén, que era un título, pues, bueno, que le habían dado a los ingleses al principio para tenerlo contento, porque él era el heredero, en aquel momento no hay una estructura propiamente de los árabes. Él habla en nombre de los árabes, pero a nivel guerrillero, clandestino, de, oye, yo puedo estar con vosotros y hacer la guerra con vosotros allá. No hay una estructura diplomática, no hay con quién firmar un acuerdo. El Tratado de Versalles o... Exacto, no es ese tipo de interlocutor. El caso es que a los alemanes también les va bien. ¿Por qué? Porque primero tienen un enemigo común contra los judíos y luego tienen a alguien dispuesto a combatir a los ingleses en el frente de Oriente Medio, que es uno de los frentes decisivos de la guerra, porque la gente habla mucho de todo el tema de Stalingrado y la invasión de Rusia, pero también pierden la guerra. Unos sitios donde se pierde la guerra es el tema de Rommel en Egipto y todas estas historias, en el cual ahora no vamos a ponernos. Bueno, entonces... dice, muy bien, pues entonces ya tenemos una alianza entre los árabes de Palestina, entre al-Husseini y los nazis. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que entonces al-Husseini se lanza a la propaganda y durante una época le facilitan que comparezca y que haga unos mensajes radiofónicos para propagar su causa. En estos mensajes radiofónicos, lo que hacía eran unos discursos absolutamente delirantes en los que difundía mensajes antisemitas, pero, bueno, antijudíos, realmente, espantosos. O sea, la idea es que, digamos, había que coger al judío allí donde lo encontraras y machacarlo, y alentaba a los árabes a unirse al eje, es decir, a entrar en la guerra y entrar en la guerra del lado de los nazis. Recordemos que este señor, Amin al-Husseini, es tío de Yasser Arafat. O sea, Yasser Arafat era sobrino suyo. Y fue su mentor. El actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también fue pupilo de al-Husseini. Es decir, aquí no estamos hablando de una figura remota de la historia. Estamos hablando del que funda, el que oyen esa causa que hoy en día defienden tan alegremente, pues estas ministras y estas del río hasta el mar y los palestinos y libertad para Palestina y el pañuelo de las narices, que es un pañuelo que también es un invento, porque ese pañuelo no lo llevaba nadie hasta determinado momento, y todas estas historias. Entonces,
están defendiendo literalmente una causa nazi. Esto igual... Repite eso por si acaso un día nos escucha Yoli Tenacillas o Sira Rego o una de estas. A ver, repite qué. Yolanda, Irene, estáis defendiendo una causa nazi. Estáis defendiendo una causa montada y estructurada por los nazis en función de los intereses del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Y que no solamente era una cosa militar o para, digamos, para pequeñas acciones tácticas de guerrilla o lo que fuera. No. Era una alineación ideológica completa. Vale, es gente que traslada a Oriente Medio los postulados nazis en general, ¿vale? Porque una cosa que es curiosa es que el racismo de los nazis no se aplicaba mucho a los árabes. Es decir, cuando Hitler se reúne con al-Husseini, se queda muy impresionado y dice, aquí seguro que hay sangre aria, que es una cosa que Hitler, bueno, igual podía decir cualquier cosa, pero en fin, es lo que dijo, ¿no? Esto es como lo de los de Bilbao, que nacemos donde queremos. Claro, el propio Hitler físicamente, y esto lo hemos comentado yo creo, no sé si en el programa de Goebbels, que por cierto ha gustado muchísimo, Octavio, ellos mismos no cumplían los postulados arios y entonces le daban la vuelta a la tortilla, pues no sé, bueno, es que tipo se sacaban una fórmula de la manga para ser arios y es como... Bueno, es lo que dijimos de Goebbels, que Goebbels era canijo, moreno, cojo, o sea, una birria de Hitler era otra birria de bestiaria, Himmler era un señor que parecía Goering era un gordo y un borracho, y, en fin, el único que tenía buena planta era Speer. Este tenía buena planta. Y era un tío con buena percha y presentable. Pero los demás eran bajitos y un desastre. Una birria de arios. Exacto. Y Goering, un gordo y un borracho, que se tenía que hacer los uniformes a medida porque el uniforme no le entraba, porque de la barriga que tenía. Entonces, ¿cómo funciona esta alianza entre al-Husseini, los árabes de Palestina y los nazis? Bueno, primero, eso, actividades de propaganda y de reclutamiento y de esparcir la doctrina. La doctrina de que los judíos tienen que ser exterminados, cosa que, bueno, a ver, los judíos siempre han estado más o menos perseguidos, pero también durante muchas épocas, en muchos sitios han vivido muy tranquilamente. Entonces, en los países árabes, durante mucho tiempo, en muchos sitios pudieron vivir tranquilamente. Entonces, esta idea de que el pueblo árabe tiene como uno de sus leitmotivs, uno de su causa política es combatir a los judíos, es un invento de al-Husseini por alineamiento ideológico con los nazis. Esa enemistad no existía antes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hombre, claro. ¿Es ahí cuando nace ese famoso lema del río hasta el mar? ¿Es más o menos en esas fechas? No. Más tarde. No te sé decir exactamente si eso viene de la guerra de Yom Kippur o de cuándo viene ese lema, pero pero bueno, el lema es del río hasta el mar. Es más reciente, ¿no? Sí, creo que sí. Como todo el mundo entiende, es desde el Jordán hasta la orilla del mar, por tanto quiere decir que fulminar y eliminar a los judíos de allí. Entonces, ¿qué más hace esta criatura? Bueno, pues recluta batallones militares para combatir mano a mano con las SS. Uh-huh. Entonces, él monta una cosa que se llama la Legión Árabe Libre, que eran voluntarios que luchaban bajo el mando alemán, y luego una división de las SS directamente compuesta por musulmanes bosnios. Es decir, no es que colaboraran, no, es que él recluta musulmanes y les pone el uniforme de las SS. Esto no lo explica. Los de Podemos esto no lo explican. Ni Yolanda lo explica esto. Ni El País, ni el diario de Nacho Escolar. Esto no lo explican. Pero conviene que la gente lo sepa, ¿vale? Que hubo una unidad de musulmana de las SS que en concreto en Bosnia hicieron auténticos desastres. Pero desastres. La población judía de Bosnia fue diezmada. Se calcula que murió el 90%, o sea, murió o fue desplazada. Consiguieron reducir la población judía de Bosnia en un 90%. ¡Qué barbaridad! Bueno, o sea, misión cumplida totalmente, vamos. Claro. Y es el que da este
a esta política, que era la política nazi, es que los oyentes tengan en cuenta que cuando digo política nazi no es una metáfora, no es una exageración, es la política nazi. Estamos en el año 41 y son los nazis haciendo sus cosas de nazis, ¿vale? Pues estas... ¿Qué pasa? Es que esa frase que la hemos repetido muchísimo en el velo de Maya. Los nazis haciendo cosas de nazis y ya con eso se resume la política nazi. Exacto, sí. Y el que lo entienda bien y el que no, pues es que no ha leído un libro de historia en su vida ni ha visto... Esa famosa lucha, él lo que le da es una especie como de retórica de que él lo que está haciendo es luchar contra el imperialismo, contra el colonialismo británico, está luchando contra el malvado sionismo. No. Lo que está es intentando aplicar en Oriente Medio la política de exterminio de los nazis, la política de la famosa, bueno, en fin, lo que todo el mundo sabe, lo que Hitler tenía en mente respecto a los judíos. De hecho, hay un tema controvertido, porque aquí los historiadores tienen hay como dos escuelas de pensamiento respecto al papel de al-Husseini en la llamada solución final. La solución final es el nombre que puso Hitler a cómo solucionar el tema judío. El exterminio judío, ¿no? Claro, pero una de las posibilidades antes era decir, lo que vamos a hacer con los judíos es mandarlos a todos a Israel, sacárnoslos de encima. Porque en el fondo, la idea matriz es, en Alemania no tiene que haber judíos. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O los mandamos a otro sitio o los matamos. La posibilidad de mandarlos a otro sitio, evidentemente, era mandarlos a su tierra. Y entonces, en ese sentido, los nazis llegan a explorar una cierta colaboración con el sionismo. Si, al principio de los años 30, los nazis dicen, hombre, ¿esta gente quiere volver? Pues vamos a ponérselo fácil. Y entonces empiezan a facilitar la causa sionista en Alemania. No porque simpaticen con la causa sionista, sino porque se sacaban a los judíos de encima. Sí. Entonces, la gente no entiende por qué hay fotos de barcos de migrantes judíos llegando a las costas de lo que sería ahora el Líbano, con barcos alemanes, incluso barcos donde se ve una esvástica. Y entonces dicen, no, es que los nazis y los judíos estaban alineados. No, eso fue al principio del gobierno nazi, cuando los nazis exploraron la posibilidad de simplemente sacar a los judíos de Alemania y entonces mandarlos. Entonces, como que vieron que los sionistas apoyaban el regreso a Israel, dijeron, pues venga, pues todo lo que quieras. Pero finalmente dicen, no, solución final, exterminio. Bien. Que esto es muy cansado. Y se tarda mucho. Hay que llenar barcos, cámara de gas es más rápido todo, ¿no? Claro. Entonces, hay historiadores que dicen, hombre, lo que pasó ahí fue que esa solución la bloqueó al-Husseini. Porque claro, el Husseini dice, ojo, si tomamos la solución del desplazamiento de los judíos, lo que va a pasar es que Palestina se va a llenar de judíos. Y yo lo que quiero es terminar a los judíos. Por tanto, aquí no mandéis ni uno. Y entonces hay historiadores que piensan que él llegó a presionar a los alemanes diciendo, si empezáis a mandar judíos, incluso podemos cambiar de bando. Porque claro, hay que tener en cuenta que en aquella zona el ejército alemán y el ejército inglés son ejércitos de ocupación. La población es árabe. Y entonces, si de repente la población se une masivamente en torno a uno de los dos ejes, pues claro, podía cambiar los equilibrios militares. Sí, y entonces, parece ser que al-Husseini dijo, no, aquí no queremos ni un judío más. Lo que tenéis que hacer es darles matarile a los judíos y ya está. Y así nos libramos de toda esta historia. Sí, o sea, parece que él tuvo conocimiento de las políticas de exterminio en los campos de concentración y que él escribió en alguna carta que le parecía una solución muy buena y una solución muy adecuada. Hay gente que luego piensa que esto no está suficientemente demostrado. Es decir, que la solución final, el grado de influencia de al-Husseini, hay gente que piensa que tuvo mucha influencia, en el sentido de decir, no, mejor matarlos que traerlos a Israel, y hay gente que piensa que tuvo menos. O sea, aquí hay que ver que digamos que los historiadores están divididos porque no hay mucho documento al respecto. Querido, ¿te parece que hagamos una pausita y seguimos ahora? Claro. Que te veo sediento. Mira, a ver si te suena esto.
¿Crees que la realidad es más compleja e inquietante que la versión que nos cuentan los medios del sistema? ¿Sabes que estamos inmersos en un tsunami de desinformación y manipulación de masas? ¿Buscas una comunidad en la que poder compartir versiones alternativas y explicaciones arriesgadas acerca de la narrativa orwelliana que nos invade? Entonces, no lo dudes. Te esperamos en el Velo de Maya cada sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en multicanalradio.com. ¿Cómo grabo cuñas? ¿Qué necesitas para promocionar tu programa? Una cosa magnífica. Y nuestros amigos de la finca... Villarta, nada, no responden a nuestros llamados. Vaya por Dios. Con lo bien que estaríamos tú y yo ya haciendo el programa en la finca Villarta, mirando los cochinos cómo corren por la dehesa. Ahora en verano, además. Uf. Además, en verano se debe estar súper fresquito la finca Villarta, seguro. Sí. Es un paraíso. Para combatir el calor extremo acuérdate que hay que tener sombra y agua, que ya nos lo ha dicho la ministra de Sanidad. Sí, porque ella quiere crear una cultura del calor. Venga. Dijo. Una cultura del calor. Yo creo que en Palestina, Gaza, Israel y demás, algo de calor, algo de cultura del calor tienen, ¿eh? Porque en España, como nunca hemos tenido calor, no sabemos cómo tratar con el calor. Porque en España, como todo el mundo sabe, siempre ha sido un país ártico, de temperaturas glaciales. Entonces, en Almería o en Huelva no saben cómo combatir el calor. No saben. Y la ministra ha salido, es que sé que nos estamos desviando del tema, pero hay que saludarla, la ministra de Salud, porque dijo que entonces para la cultura del calor consistía en refrescarse y beber mucha agua. Y entonces me digo, menos mal, porque yo me iba a pasar todo el verano al sol y sin beber. Esa idea se lo ha dado el creador de los cubitos de hielo. Sí. Hace un par de años hubo una noticia de, mira, resulta que si coges agua, la metes en unos cuadraditos y la metes en el congelador, tienes cubitos de hielo. Te prometo que esa noticia se dio. Como para que la gente, porque sí, es que la gente estas cosas no las sospecha. O sea, que hay que beber agua en verano, la gente no. Si no lo dice el ministerio, imagínate, la gente se deshidrata. O sea, es normal refrescarse. No, la gente se pone al sol ahí como una lagartija. Se tiran en el asfalto, la gente, si no lo dice el ministerio. En fin. Venga, volvamos a Min al-Husseini, que también sabía de escuela de calor. Vale. Una de las cosas de al-Husseini que la gente también tiene que saber es que es el responsable ideológico de todo el follón en torno a Jerusalén. Es decir, ¿cuál es la ciudad sagrada del Islam? La Meca. La Meca. Punto. La Meca. Se acabó. Los musulmanes, es verdad que en tiempo de Mahoma, durante unos años empezaron a rezar, al principio rezaban mirando hacia Jerusalén, pero luego dijeron la Meca. Y entonces, rezan mirando a la Meca. Y es la ciudad sagrada del Islam. Y igual que los musulmanes tampoco tenían mucho interés en otras ciudades como ciudades sagradas, quiero decir, bueno, podían conquistar Córdoba o Granada o perderlas, lo que sea, pero la ciudad sagrada es la Meca. El que le da una especie como de estatus de segunda ciudad sagrada y el que contamina el pensamiento árabe con esa idea de que Jerusalén tiene un rango casi sagrado para los musulmanes es al-Husseini. Uh-huh. Y por eso, esa es una de las claves por las cuales, por ejemplo, la gente ve actualmente que Arabia Saudí no está especialmente alineada contra Israel. De hecho, Arabia Saudí está teniendo un papel más o menos neutral y, como todo el mundo sabe, justo antes de que estallara el conflicto de Gaza con los ataques del 7 de octubre, lo que iba a pasar es que Arabia Saudí iba por fin a reconocer a Israel y a establecer una reciprocidad diplomática como tiene, por ejemplo, con Marruecos o con Egipto o con Jordania. Y seguramente los ataques del 7 de octubre, uno de los motivos fue impedir ese reconocimiento diplomático por parte de Arabia Saudí hacia Israel. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el mundo árabe, digamos, original, porque al final los árabes se han expandido por todo el mundo, pero los árabes vienen de Arabia, como su nombre indica, esta idea de que la causa palestina es una causa crucial para el mundo musulmán, bueno, la ven con una cierta distancia. Porque, digamos, los que son los guardianes de la ciudad sagrada son los saudíes, son los árabes. Y Palestina, bueno, pues está bien, y Jerusalén, bueno, está bien, pero igual tampoco hay por qué darle tantas vueltas al asunto.
Y por eso, seguramente, cuando acabe el conflicto de Gaza, una de las cosas que pasará es que veremos el reconocimiento de Arabia, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia e Israel, y la zona se habrá estabilizado. Y el único reducto que quedará es Irán, que está enfrentado al resto de países árabes, y, bueno, Irán, que no son árabes directamente, son persas, y Irán y sus proxies en la zona cercana a Israel. Es decir, Al-Fatah en el Líbano, y Hezbollah y Hamas en la zona de Gaza. Bueno, pues esta idea de que Jerusalén es un lugar primordial que tiene que ser defendido a sangre y fuego por los musulmanes es una idea de Al-Husseini, que viene de una reunión que se llamó la Conferencia Islámica de 1931, ¿vale? Donde la idea de Al-Husseini era, digamos, unir a todo el mundo árabe en torno a esta nueva causa del nacionalismo palestino. Y esto, evidentemente, que es una cosa, digamos, previa a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, esta causa se sube al caballo del antisemitismo nazi y es cuando, digamos, aunan esfuerzos, ¿vale? Entonces, a ver, antes de seguir, todo esto, yo no creo que tengamos muchos oyentes votantes del PSOE, sinceramente, pero igual alguno hay, ¿vale? Pero si pueden revisar estos documentos, en los cuales si pueden meterse en algún buscador y ver las imágenes de Al-Husseini con Hitler, ver las imágenes de Al-Husseini visitando los campos de concentración, ver los batallones palestinos de las SS, ver a toda la Legión Árabe haciendo desastres y exterminando judíos de mala manera, igual les hace ver que la historia no se la han contado exactamente como era y que el conflicto no empieza cuando de repente, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen judíos por allá. Los judíos ya estaban allá. Y de repente les quitan las tierras a los maravillosos palestinos. No. Ahí había árabes, judíos y cristianos desde siempre. Y el que monta una estructura de combatir a los judíos y la presencia judía allá es un determinado señor árabe de Jerusalén, que se llama Al-Husseini, y lo hace alineado con los intereses e ideología de los nazis. Directamente. Octavio, a ver si compartes esta reflexión conmigo. ¿Podemos tener el concepto así, a modo mente colmena, de que todo hay como un antes y un después muy marcado en el timeline de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial? Pero es que cuando vas a la Primera Guerra Mundial, realmente yo veo más el origen de muchísimas cosas que están pasando ahora en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Totalmente. O sea, la Segunda Guerra Mundial es una especie como de segunda parte de la Primera Guerra Mundial. Consecuencia de la primera, porque no se cerró bien. La que instaura el mundo moderno, la que rompe el mundo antiguo y instaura y comienza la historia contemporánea es la Primera Guerra Mundial, y es donde se decide el equilibrio de fuerzas nuevo, por ejemplo, donde irrumpe Estados Unidos, que Estados Unidos acaba de llegar. Tú coges literatura de final del 19. Tú lees, por ejemplo, no sé, yo qué sé, a Emilia de Pardo Bazán o a Pérez Galdós. Los estadounidenses, una gente que ordeñaba vacas y pegaba tiros a los indios y no tenían ningún tipo de papel en la política mundial. Era la política que entonces llevaban pues Francia, Rusia, el Imperio Británico, lo que quedaba el Imperio Español, tal y cual. O sea, cuando irrumpe Estados Unidos como nuevo actor y nueva potencia es en la Primera Guerra Mundial, y cuando se decide el equilibrio de fuerzas en Europa es en la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba el Imperio Austrohúngaro, cuando se establecen las nuevas posiciones coloniales y cuando, entre otras cosas, se impone a Alemania el Tratado de Versalles, que muy perjudicial, y a partir de ahí, pues, comienza, digamos, la historia moderna. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que digamos que la gente le da una enorme... general está en la segunda y no en la primera, cuando deberíamos, creo, y esto es una opinión personal, estudiar mucho más la Primera Guerra Mundial y el antes y el después de la Primera Guerra Mundial que la segunda realmente. Es que, bueno, yo sé que a ti el tema de la Segunda Guerra Mundial te encanta. A mí me encanta, pero porque lo conozco más. Claro, pero entonces... Me llama mucho la atención la Primera Guerra Mundial, claro, pero la desconozco. Que si alguien quiere entender la Segunda Guerra Mundial, tiene que entender la primera. Sí. Porque si no entiende nada.
Si no, ese escenario en el cual nace la Segunda Guerra Mundial, sí, no lo puedes. No hay tanta documentación, tanta propaganda, tanto industria de Hollywood. Perdón, que me estoy sirviendo un vaso de agua. Sí, no hubo tanto. Sí, porque la segunda ya pilló al imperio americano, digamos, en plena producción de cine y de películas, claro, y de material cultural al respecto, digamos, y de glorificación de las hazañas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hace poco hemos vivido el aniversario del desembarco de Normandía, y a mí me parece bien que se celebre el desembarco de Normandía, no tengo nada en contra. Pero el frente ruso es donde cayó Hitler, ¿eh? O sea, que decir, todo aquello, los que pusieron los muertos fueron los rusos, ¿eh? Los que pusieron la sangre y el sudor y lágrimas, no digo que los americanos o los franceses, pero los franceses no, desde luego, ya te lo digo yo, los franceses que se rendieron en 5 minutos. Mira, de hecho, lo apunté el otro día, es que me estás haciendo estudiar, te tengo que decir, se llama Operación Bagration, y es del tema de con Rusia como protagonista, por así decir, finales de la Segunda Guerra Mundial. Creo que tengo que estudiarlo. Sí, porque los franceses, cuando empezó la guerra en Ucrania, Ricky Gervais, el humorista inglés, hizo un tuit que a mí me divirtió muchísimo, que empieza la guerra en Ucrania y al cabo de 10 días él hace un tuit que dice: estoy muy preocupado por la situación en Europa. Dice, porque hace una semana que hay guerra en Europa y los franceses todavía no se han rendido. Es que lo de los franceses es una cosa, madre de Dios. Oye, que nos estamos desviando y no sé. ¿Sabes que en inglés hay un refrán, igual que nosotros decimos pues hacerse el sueco, cosas así, que dicen retire like a Frenchman, decían retirarse como un francés. Ay, ama. Bueno, pues venga, Al-Husseini. Entonces, finalmente pierden la guerra, evidentemente, los alemanes. ¿Y qué pasa con Al-Husseini? Pues Al-Husseini pues, lo detienen. Y en principio estaba nominado para los juicios de Nuremberg. Porque se sabía, desde luego, la población israelita lo tenía muy fichado y reunieron documentación y reunieron testimonios de las andanzas de Al-Husseini, de sus brigadas, de sus batallones, masacrando judíos por todas partes, pero resulta que ahí es donde aparecen los franceses. Cuando al principio hemos dicho que los franceses estaban por ahí dando mala vida a la gente, pues ¿qué pasó? Que los franceses dijeron, un momentito con porque a pesar de que lo habían apresado los ingleses, ellos se las apañan para conseguir un traslado, huida, una especie como de cosa marrullera ahí entre bastidores y que quede bajo protección francesa. ¿Por qué? Porque los franceses dicen, este tipo, quieras que no, sigue teniendo mucha ascendencia sobre la población árabe. Y nosotros, quieras que no, tenemos un lío en Argelia. Entonces, tener a este bajo nuestro... tener, digamos, la sartén cogida por el mango, teniendo como al líder espiritual del nacionalismo árabe bajo nuestro redil, controlado por nosotros, ya nos sabían. Y entonces los franceses maniobran para que no entre en los juicios de Nuremberg. Si no fuera por esto, Al-Husseini lo hubieran ahorcado por los juicios de Nuremberg como al resto de cabecillas de los nazis, como cabecilla nazi que fue. ¿No? Porque no es una cosa, digamos, oblicua o indirecta. No. Él estuvo, como hemos dicho, pues montó batallones de las SS y combatió del lado de los nazis. Entonces la figura... Este no podía decir yo solo recibía órdenes. Este estaba dando las órdenes. Totalmente. Entonces su figura se eclipsa cuando la guerra del 48. La gente tiene que saber que el protectorado inglés acabó, o sea, cuando las Naciones Unidas... la guerra, perdón, es que estoy muy preguntona. Porque como conocía el tema, pues estoy apasionada. Escúchame, la guerra del 48 es la de la independencia israelí, ¿no? Bueno, esto va como sigue. Las Naciones Unidas acuerdan la creación del Estado. La creación del Estado de Israel con la creación de un Estado palestino que no aceptan.
los palestinos, porque la gente tiene que saber, la solución de los dos estados. La solución de los estados, quien la ha rechazado siempre han sido los palestinos, que lo único que quieren es el exterminio de Israel. Porque en el plan original de las Naciones Unidas había un estado para cada uno. Entonces, al día siguiente de que acabe el protectorado inglés, porque ahora no recuerdo la fecha, pero pongamos que sea el 1 de mayo de 1948 o lo que sea, al día siguiente los árabes invaden Israel. Al día siguiente. Y invaden desde Jordania por el norte, desde Egipto por el sur. Y hay una guerra. Y entonces lo que se llama la Nakba, eso que nos venden actualmente como que fue, es que estaban los pobres palestinos y de repente llegaron los judíos y de repente sacaron a los palestinos. No. La Nakba fue un desplazamiento de población debido a una guerra. Una guerra de invasión de los árabes a las fronteras reconocidas por Naciones Unidas de Israel. Vale. Claro, entonces en las guerras se desplaza población. En la guerra de Siria que antes mencionábamos, aparecieron en Europa, creo que 2 o 3 millones de sirios. Ahora, ucranianos hay por todas partes, porque la población se desplaza huyendo de la guerra. Entonces, hay guerra, la gente se va. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que pasa. No digo yo que sea bonito, porque un desplazamiento de guerra, un desplazamiento de población a causa de la guerra, no es bonito nunca. Pero ahí no hay una operación de gente que se presenta de repente y saca a la gente de sus casas. No, lo que hay es una población judía que venía de mucho antes, que de repente queda reconocido cuando se acaba el protectorado inglés, se establecen nuevas fronteras, por ejemplo, la frontera actual de Egipto, o las fronteras actuales de Jordania, o las fronteras de Israel. Y los que no aceptan eso son los palestinos, que automáticamente invaden Israel, militarmente aquello es una catástrofe, pierden la guerra. Y entonces, a partir de entonces, tienen esta especie como de discurso de la Nakba, el desastre, fuimos expulsados de nuestra tierra y todo eso. Y a partir de ahí la figura de Al-Hussein se eclipsa, digamos, porque esa derrota es como, digamos, el fin de su proyecto clásico, y a partir de entonces, pues bueno, nace la OLP con su sobrino Yasser Arafat, y nace otro tipo de organizaciones para la causa palestina. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro y súper interesante, y entonces deberíamos comentar a nuestro escuchariado nuestras recomendaciones para que sigan, porque bueno, a mí me ha apasionado. ¿Te parece? Me parece muy bien. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Cuéntame, Octavio, ¿qué podemos recomendar para ampliar el tema? Que ya te digo, me ha apasionado absolutamente. Bueno, pues vamos a recomendar, aparte de material que se puede encontrar por ahí por YouTube o por otras plataformas que la gente se puede meter y mirar cosas sobre Al-Husseini, un par de libros. Un libro de Philippe Matar que se llama El Muftí de Jerusalén, Alaa Jamin al-Husseini y el Movimiento Nacional Palestino. Digamos, es una biografía de Al-Husseini. Y luego hay otro también muy interesante que es Icono del Mal, el Muftí de Hitler y el surgimiento del Islam radical, escrito por 2 historiadores judíos, David Dalin y John Rothman, que está centrado en la relación del Husseini con la Alemania nazi y cómo el surgimiento del Islam radical está básicamente estructurado ideológicamente por la ideología nazi. Luego tenemos un historiador alemán que es Klaus Gensicke, que tiene otro libro que se llama Amin al-Hussein y los nazis, los años de Berlín, que se centra, digamos, en las andanzas de al-Husseini durante sus visitas a Alemania y su connivencia con los jerarcas nazis. Y otro también del mismo tema que se llama El Mufti y el Führer, el ascenso y la caída de Amin al-Husseini. Esto está escrito por otro historiador que se llama Joseph B. Schechtman. Yo tengo que decir que estos libros no me los he leído, pero sí que revisando las fuentes los he visto citados, y entonces creo que son más o menos recomendaciones sólidas para que la gente que quiera, digamos, profundizar un poco en el tema lo pueda investigar. Sobre todo para desintoxicarse de la narrativa actual, sobre todo de los sectores de izquierda, que es
presentan aquello como una lucha anticolonial, como si fuera un Estado colonial opresor de una población indígena autóctona que lo que lucha es por recuperar su tierra frente a los colonialistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, digamos, los que quieran salirse de ese marco narrativo, si exploran la figura del Husseini, encontrarán un buen remedio ahí. Genial, Octavio, millones de gracias. Como te he dicho, me ha parecido interesantísimo. O sea, tenías toda la razón porque has insistido, tengo que contar a nuestros amantes del velo de Maya, que has insistido con este tema y como yo era como que me hablabas, no sé, de un marciano, porque no sabía de la existencia de este señor. Es que no te lo explican, es una figura clave de toda esta historia y nadie la explica. ¿Por qué? Porque es embarazoso tener que reconocer, digamos, que la causa palestina fue forjada por los nazis, claro, y según la ideología nazi, y que la aversión a los judíos no viene de historias coloniales, sino viene del antisemitismo nazi. Entonces, esto, bueno, pues es una cosa que hay que tener bastante en cuenta cuando nos cuenten la historia de lo que está pasando actualmente en Oriente Medio. Pues espero que os haya gustado a todos tantísimo como a mí y a continuación el programa, pues también el programa que tenemos ahora en parrilla con Javier Villamor, Espacio Europa, pues espero que os guste tantísimo como nuestro velo de Maya de hoy, porque Javier hace un programa súper interesante sobre política europea y está de rabiosa actualidad, como se dice ahora. Queridos míos, querido Octavio, os deseo un felicísimo día. Os mando un abrazo fuerte, os espero en nuestras redes. Recordar al escuchariado que también a los que les guste la música, en especial la música sudamericana, me pueden encontrar, oír también a mí, junto a Gabriel Marcomini, Entre Dos Aguas, los domingos. Es un programa de música, en fin, música de las dos orillas, digamos. Y bueno, a quien le gusta la música, pues ahí también estamos, en Multicanal Radio. Que les hago el plan del domingo. Mira, el domingo se agarran un libro de estos que acabamos de recomendar, se ponen ustedes Entre Dos Aguas con Octavio y... ¿Cómo se llama nuestro chico argentino? ¿David? No. Gabriel Marcomini. Ya le voy a cambiar yo el nombre, vas a ver. Y entonces se ponen aquí el programa de nuestros compañeros Entre Dos Aguas, se agarran un libro y echan una mañana de domingo ahora... con una sombrilla y una cervecita. Habiendo escuchado primero a Chusí por la mañana. Claro, no, tenemos la programación perfecta para el fin de semana, sábado y domingo. Totalmente. Por las mañanas. Queridos míos, muchísimas gracias por compartirlo, por apoyarnos, por vuestros comentarios y sobre todo por escucharnos. Nos hace muchísima ilusión. Lo dicho, os esperamos el próximo sábado aquí en El Velo de Maya, en multicanalradio.com. Besos a todos. Chao, Octavio. Un saludo.